Bienvenido, queridos hermanos, queridos amigos de los medios de comunicación unidos. Estamos en el sexto conversatorio Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Hemos hablado con el padre Jaime Paredes respecto a la tercera exhortación pastoral de la visita pastoral o canónica, y que ahora vamos a abordar específicamente el capítulo 3, donde nos habla de la iglesia particular. Vamos a tener un poco de claridad a qué hace referencia y por qué este concepto. Padre, previo a ello, bienvenido, qué gusto tenerle. Gracias por la invitación, un gusto también para mí. Sobre eso de la iglesia particular, tal vez decir que es uno de los aspectos poco conocido por los fieles en general. Muchos piensan en una iglesia universal, sin diferencia del Papa en Roma y todos los demás somos católicos en el mundo. Y eso es una realidad, pues, pero la iglesia católica se piensa a sí misma como iglesia particular, se refiere a una diócesis. Aquí Monseñor Rivera lo toma desde Evangelii Nunciandi, donde se habla de esa iglesia particular, y Monseñor, que estuvo en ese sínodo donde se sacó los insumos para esa exhortación pastoral, dice que las iglesias de África eran las que más insistían sobre el tema de la iglesia particular. Y eso se refiere a buscar una propia identidad de iglesia. No todas las iglesias somos iguales por cultura, por historia, por situación. Y tampoco la diócesis es una especie de sucursal de una transnacional que tiene sede en Roma y estamos esperando a ver qué dice allá el gerente general. No, sino que cada diócesis, como dice también el derecho, Monseñor Rivera, que era canonista, dice que prefiere con mucho la definición del derecho, dice que la diócesis es una porción del pueblo de Dios. Es bonito pensar que no lo enfoca jurídicamente como estructura de poder, sino el pueblo de Dios, que es el concepto básico del concilio sobre la iglesia. Una porción de ese pueblo se encomienda al cuidado pastoral del obispo. El obispo es el pastor en sí mismo, el sucesor de los apóstoles, es el encargado de ese triple ministerio con el que apacentar a su pueblo, y el obispo tiene la necesaria colaboración del presbiterio, el grupo de sacerdotes, pues, para en el lenguaje normal de la gente, y que esta diócesis o esta porción del pueblo de Dios, unida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios y los sacramentos al pastor, entonces constituye una iglesia particular. La comunión de todas las iglesias particulares entre sí y con el Papa forman la iglesia universal, la iglesia católica en el mundo. Es un concepto bien valioso, porque en la medida que un obispo y también los presbíteros que colaboramos con él y también los fieles que se sienten miembros de la iglesia, cristiano, la iglesia eres tú, cuando todos nos sentimos iglesia particular, entonces no estamos a la espera de qué nos dicen que hay que hacer, sino que estamos en la búsqueda propia, con nuestros medios, nuestra idiosincrasia, cómo nos pastoreamos mejor, cómo nos constituimos más fielmente iglesia de Jesucristo, cómo organizamos la evangelización, la liturgia, la economía, etcétera. Y entonces esto nos hacemos protagonistas y activos, no pasivos a la espera a ver si viene otro documento, a ver si hay alguna indicación de un dicasterio, a ver si el nuncio nos dice alguna idea. No, porque el obispo es el pastor propio, encargado de esta iglesia particular, y nosotros somos los presbíteros que acompañamos a este pastor en la función que él nos delega, y todos los fieles se sienten iglesia propia. Cada iglesia particular pues tiene su historia, ¿verdad?
su idiosincrasia, sus carismas, su manera de ser, su cultura espiritual. Y eso es muy valioso tenerlo en cuenta y aprovecharlo, porque todo eso es el modo en que el Espíritu Santo va actuando en cada porción del pueblo de Dios. El Papa acaba de decir también, referido un poco a esto, que querer uniformar a todos, todas las iglesias, todas igual, es perder el sentido de la encarnación. Cuando Dios se hace hombre, se hace judío, con el estilo de los judíos de su época y todo. No se hizo al mismo tiempo mexicano y chino, no, era judío. Y no existe un hombre universal, no, existen solo personas con una cierta cultura. El brasileño es de un modo, el canadiense de otro, el japonés de otro, y entonces la iglesia también tiene que encarnarse en cada situación cultural, histórica, y surgen las iglesias particulares. Creo que es un concepto muy rico y que creo que tristemente se ha ido perdiendo en América Latina. ¿Cuáles serían entonces los elementos que podemos rescatar y decir para que la iglesia particular tome el sentido que desde sus inicios pues ellos lo plantearon? Pues porque venimos nuevamente con estos documentos que nos vienen a hacer fuerza, no solamente fuerza intelectual, sino fuerza de poder vivir plenamente el Evangelio. Que estos documentos nos vienen a dar esta luz de decir, miren, sí, claro. Comprendamos el Evangelio en este sentido. Por ello que me recuerda Monseñor Romero en sus homilías, sus estructuras. Estaba la palabra de Dios, obviamente el exégesis y todo lo que tiene que ver teológicamente, pero dentro de ello la mención del documento en particular del Concilio Vaticano II o de Medellín, porque en tal numeral sí aparece que la iglesia tiene que salir, que la iglesia tiene que acompañar al manejo, que la iglesia tiene que practicar la justicia, por ejemplo, ¿no? Y que son conceptos que vienen tomados de estos documentos. Claro, claro. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros en la actualidad, Padre, pues ya somos pueblo de Dios, ¿verdad? Todos los bautizados a partir de esto, y formamos ya las pequeñas comunidades, empezamos a crecer en catequesis, muchos en movimientos, pero que necesitamos ir más allá, es decir, profundizar, y no solamente, como usted mencionó, en el primer espacio, solamente ser cristiano superficial, solo lo que me compete, pero no hay mayor compromiso social. Creo que recuperar el sentido de iglesia particular necesita, por un lado, una formación específica sobre eso. La formación sobre la iglesia es básica y es una de las grandes deficiencias de nuestra diócesis, y no sé si también en el resto del país, porque a veces no se mencionan esos documentos ni se hacen estudiar en las parroquias o menos en los movimientos. Mi experiencia es que es muy poca la referencia que se hace en una formación seria a los documentos importantes del magisterio. Además, el conocer la propia historia, esto que estamos haciendo, conocer a Monseñor Rivera, y en otro momento ojalá pudiéramos conocer a Monseñor Chávez, y sentirme como orgulloso de mi propia iglesia particular, mirar hacia atrás y saber de dónde vengo. Eso es más necesario cuando, por ejemplo, se está en movimientos, porque el movimiento tiende a ser ahistórico, no se mete en la realidad de la situación. De repente lo fundaron en España y pasa a América Latina porque alguna gente entusiasta lo trajo. De repente estaba en México y alguien fue allá, tuvo un retiro, lo trae para acá, y lo único que provoca son experiencias emocionales o espirituales o de conversión tal vez, pero no tiene raigambre histórica ni raíces en la propia realidad. Y a veces hace falta la formación allí sobre los documentos y sobre la propia historia. Eso mismo, aunque parezca increíble, hay que decirlo,
de religiosas y sacerdotes, porque nuestra iglesia tiene como mitad y mitad, por decir alguna fórmula, de religiosos y diocesanos. Y si viene un sacerdote extranjero que nos hace el favor de venir al país y le agradecemos que aquí nos sirva, pero si no tiene conocimiento de la historia de esta diócesis y nadie se la da, ni su congregación, ni nuestra iglesia, pues vive como en el aire, ¿verdad? Y si llega una religiosa a un colegio, a una casa de niños o a una misión en un lugar remoto y no conoce la historia de acá, pues no valora. Y lo mismo le da estar aquí que estar en Chile, y lo mismo va a ser aquí que en España, y no puede ser. Tenemos otra manera de reaccionar, hay religiosidad popular, hay una historia, hay una veneración. Es interesante, por ejemplo, una vez una congregación me invitó a mí para hablarle sobre Monseñor Romero, porque la congregación misma nueva se había planteado, ¿y por qué todo el mundo habla solo de él? ¿Y por qué en la iglesia solo de él? ¿Y qué tan importante es? Y entonces me invitaron, bueno, no sé si sirvió lo que yo hice, pero lo que valoro es la intención de ellos de aprender y de meterse. ¿Cuál es la realidad aquí? ¿Por qué esto? Pero creo que la mayoría no lo hacen, ni la diócesis lo ofrece a ellos. Y lo mismo hablemos hacia los laicos en comunidades cristianas o en movimientos en las parroquias. No creo que abunde la formación sobre el concilio, sobre la historia de la diócesis y sobre la iglesia particular, que serían instrumentos para hacernos valorar y decir, wow, yo soy de esta iglesia martirial, yo soy de esta iglesia que tiene esta historia, también estos pecados, pero me siento miembro, orgulloso, quiero seguir esa historia. Me siento identificado. Dentro de ello también está lo que usted ha mencionado, la misión concreta, es decir, específica del laico. Tenemos que estar bien formados, pero ¿cuáles serían entonces los elementos esenciales que todo laico tiene y debe de tener por responsabilidad y sobre todo por amor a la iglesia? Bueno, yo empezaría que lo primero es que el laico tenga una formación humana. Necesitamos crecer en lo humano, la sensibilidad ante el otro, la aceptación de mi propia historia, el sanar mis heridas, el tenerme yo, autoestima se dice ahora, pero bueno, todo eso humano, la capacidad de trabajar con otros, de responder ante otros, el sentido de comunidad. Y luego necesitamos también una formación espiritual seria de discípulos. A veces pensamos que, bueno, a veces no hay ni formación, ¿verdad?, en las parroquias. Pero cuando hay formación necesitamos que sea sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, sobre la palabra de Dios, para hacernos discípulos suyos. Un laico que es un activista social porque reúne a la gente en la colonia, porque les habla y le creen, porque consigue víveres y ayuda, está bien, pero ese no es un fiel laico. Necesitamos que sea alguien que ha optado por Jesús de Nazaret, alguien que cree en el reino y está queriendo que el reino llegue, alguien que cree en la palabra de Dios y se deja guiar por esas condiciones, alguien que esté en proceso de conversión personal. No estoy diciendo que no tenga defectos, porque entonces no sería humano, y pecados, porque esa es parte de nuestra fragilidad, pero una formación que le ayude a tomar opciones claras. Quiero vivir como discípulo de Jesús, quiero vivir en servicio a mis hermanos para que el reino venga, pero a veces no hay nada de eso. A veces hay un sentimiento vago de servicio, a veces hay una religiosidad muy básica desde la primera comunión y hago mis oracioncitas. ¿Será por requisitos, ¿verdad?, que nos inculcan en familia? Suponemos que está, ya sos bautizado, hoy confirmate. Y entonces, como viene a colaborar en la parroquia, como que ya todo está hecho, ¿no? Y luego necesitamos una formación doctrinal para hacer laicos adultos, ¿verdad?
Creo que hay dos problemas con el laicado que dependen de nuestro clericalismo. Tal vez aquí nos estamos metiendo en más cosas que lo que Monseñor Rivera pensaba en su carta, pero uno es infantilizar al laico, ¿verdad? Para todo tiene que pedir permiso, en todo tiene que tomar con el visto bueno del párroco, no es capaz de asumir responsabilidades por su cuenta y propias, y entonces lo vamos tratando como un niño. Y ahí en la parroquia, gente que educa a sus hijos, que se compromete en un crédito de 30 años, que funda una empresa, es un niñón. Entonces eso depende un poco de nosotros. Y el otro problema es clericalizarlo. Yo miro que a la gente le encanta ponerse hábitos y distintivos religiosos, y en las parroquias uniformes, y el coro con tales batas, y los que ayudan como disfrazados de padrecitos, y los que recogen la limosna también con otra. Y uno dice que no son laicos, y que el laico no se viste como normal. Y tú estás vestido de laico, y allá están los demás del equipo vestidos de laico, y que no puedo servir así en el altar, en la lectura, en el canto. No, hay que disfrazarse como de padrecito. Y entonces se va imitando al sacerdote, y se supone que el mejor laico es el que más se parece a él, porque también predica, porque también sabe exponer el Santísimo, porque también va a las casas a visitar enfermos. Y hemos infantilizado o clericalizado a los laicos, y no los hemos lanzado a la tarea que les toca. No se les ha dado el papel. Transforme su ambiente, porque usted ha optado por Jesús y por el reino. Transforme el ambiente, y porque usted se está convirtiendo, tenga valor. Lo van a fregar cuando esté haciendo eso. Tenga valor y sea fuerte, y para eso venga a los sacramentos, para eso esté en comunidad, para eso tenga la oración personal, para eso reafirme sus opciones por Jesús, para que no se raje cuando le toque cargar la cruz, porque usted va a cambiar el estilo de relación en la oficina, o va a transformar su barrio en relación con los vecinos, etcétera. Con cosas muy concretas. Ahora definamos el término la parroquia. Todos decimos, bueno, yo pertenezco a la parroquia de la Transfiguración, yo pertenezco a la parroquia Santa María, yo pertenezco a la parroquia Jesús Manso, yo pertenezco a la parroquia. En la página 14 de la tercera exhortación pastoral nos habla acerca de la parroquia, y hay un concepto también que nuevamente el artesano de la paz vuelve a utilizar el código y dice, conceptualicemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Vaya, lo leo, pero me encanta el principio. La parroquia es una parte de la diócesis. Vaya, y allí hay suficiente. Y en ella debe irse realizando la comunidad que vive la fe, que celebra esa fe en la liturgia y la expresa en el servicio y en el amor fraterno. Estas son palabras de él, y después va a comentar lo que dice el derecho. Pero para no complicarnos con 1000 definiciones, si la diócesis es una porción del pueblo de Dios, encomendada al cuidado pastoral del obispo y de su presbiterio, etcétera, la parroquia es una porción del pueblo de Dios de la diócesis, y entonces el obispo segrega del conjunto de los fieles encomendados a él, segrega una parte, los que viven en tal zona, los que viven en tal barrio, los que viven en tal. Lo puede segregar también por funciones, como parroquias personales que se llaman. La UCA, por ejemplo, tiene parroquia universitaria y no es territorial, sino los estudiantes, los profesores, el personal contratado de la UCA pertenecen a esa parroquia y realizan todo, su evangelización, etcétera. En fin, entonces es una porción de los fieles encomendado al cuidado de un presbítero que el obispo ha puesto en su nombre. Y es para que allí también se realice el triple ministerio: lo profético, lo litúrgico, lo social. La diócesis tiene 169 o 170 parroquias,
lo cual es un montón, ¿verdad? Sí. Bastante en número y el trabajo, me imagino, intenso. Tiene que haber dentro de la parroquia, ya definida como tal, comunión y participación. Volvemos al punto. Los documentos. Volvemos al punto. Comunión y participación. Nos dice que hay otros servicios de carácter espiritual que deben dar los clérigos religiosos, religiosas, laicos competentes, y también dice el trabajo de los catequistas, el trabajo del pueblo de Dios formándose a través de la doctrina y la práctica de la vida cristiana. Es decir, vuelve nuevamente el protagonismo al laico. El concepto de comunión y participación está tomado de Puebla. Era como la síntesis o el lema espiritual del documento. Entonces pretende una iglesia que se expresa por la comunión y la participación de los fieles, ¿verdad? Ya sea en cualquier nivel de iglesia, si estamos hablando de la diócesis o estamos hablando de la parroquia, igual. Y nos indica pues un estilo de trabajo orgánico donde todos estamos en el mismo barco hacia el mismo fin, aunque tengamos distintas funciones. Entonces estamos en comunión todos. Lo opuesto sería divididos cada uno. Este movimiento para sus propios fines, estas comunidades por su cuenta sin tener relación ni amor con nosotros, estos sin el párroco o el párroco sin ellos, entonces no hay comunión. En las parroquias hay órganos de comunión y experiencias de comunión. Órganos de comunión es, por ejemplo, el Consejo Pastoral, que reúne, teóricamente, debería reunir representantes de distintas fuerzas vivas y de distintos sectores geográficos de la parroquia. El Consejo de Asuntos Económicos, que evita que las finanzas sean fuente de escándalo porque alguien es el único que las lleva, el sobrino del padre, y qué casualidad, y el padre mismo no. Entonces, una planificación participativa, donde entre todos se va tomando en cuenta la problemática de la parroquia y buscando respuestas pastorales. Entonces hay actividades y órganos de comunión, o el hecho de evangelizar todos juntos, de todos los movimientos y comunidades cristianas, o corresponsabilizarse de lo económico todos, porque todos aportan al sostenimiento de la parroquia. Entonces hay un montón de elementos, pero sobre todo la comunión es un espíritu. Muy bien. De aprecio, de valoración, de sentirme miembro, de aceptar al otro, un espíritu. De sentirse parte. Pero también por acá hay un subtema que dice, bueno, una nueva misión implica y exige conversión. O sea, yo escuchaba a alguien decir, pues en un retiro no te convertís. La conversión es de toda una vida. Pongamos en mesa esta palabra de conversión en el sentido del cual también podría decir que Monseñor Arturo Rivera Damas quiso ponerlo con un sentido pues de cambio, de transformación de mente y de corazón para servir mejor. ¿O a qué hace referencia? Sí, la conversión se puede entender en muchos sentidos, y creo que aquí, pues primero es un cambio de mente, primero. Porque si yo no tengo las mismas ideas de iglesia, porque yo no he leído el concilio y el otro sí, necesito convertirme teológicamente, necesito convertirme pastoralmente, porque sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre y me está pidiendo la iglesia ahora otra cosa. Y entonces debo cambiar. Por supuesto, la conversión es un elemento básico de la vida cristiana, la conversión del corazón, donde mis sentimientos, mis actitudes van rechazando lo mundano, lo pecaminoso, y voy asumiendo lo de Cristo. Pero a veces se habla y se insiste, no solo necesitamos gente buena, necesitamos gente que también es capaz de cambiar su modo de actuar en relación a la gente.
Pongo un ejemplo sencillo. Yo en una parroquia encontré catequistas de las de antiguo, ¿verdad? Y entonces cada señora en su casa reunía a los niños del vecindario, los que las amigas le llevaban, y les enseñaba un poco lo que la señora podía o quería. Preguntitas, oraciones, cosas de memoria, lo que fuera. Y los presentaba para ir a hacer la primera comunión. Y esa era la manera en que las 4 o 5 señoras funcionaban. Bueno, tratamos de organizar un ministerio de catequesis, invitándolas a ellas y a otras más, y empezando a dar formación. Y hablábamos de eso, hay necesidad de convertirnos en la catequesis, cambiar de método, cambiar de estilo, cambiar de comprensión de lo que es la catequesis, que no es básicamente un aprendizaje en la cabeza, necesita doctrina y necesita aceptación, pero es básicamente una educación del corazón. Y algunas de esas señoras, por buenísimas que eran, no pudieron hacer ese cambio. Entonces ya no pudieron seguir en el ministerio. Otras lo lograron con grandes trabajos y ahí están todavía, ¿verdad?, dándole vuelta al asunto, con ganas de volver a lo de antes, que era más familiar para ellas, pero haciendo esa transformación de métodos, otro tipo de materiales, otra manera de entender la reunión de la catequesis, ya no como clase, sino como experiencia de vida, etcétera. Entonces, también aquí Monseñor habla de esa necesidad de convertirnos para poder hacer una parroquia viva y no solo una parroquia cultual, por ejemplo, de muchos sacramentos y nada de evangelización o de formación o de atraer jóvenes o matrimonios. Entonces hay que convertirnos también pastoralmente. Me encanta la manera de cómo se puede interpretar esta conversión, primero con un cambio de mentalidad, ¿no? Pero usted dice aprenderlo, conocerlo, vivirlo, y luego pues también ese cambio auténtico en el corazón. Yo digo esto cuando nos referimos a un retiro, es decir, el Monseñor, sí. hago referencia a Monseñor Ricardo Urioste cuando se le entrevistaba y le preguntaban por Monseñor Romero, ¿no? Mire, Monseñor Romero cambió, se convirtió, y esto fue mucho para muchos, ¿no? Se convirtió. La conversión viene de toda una vida, pero la conversión de un cambio de mentalidad, viendo una realidad y tomando los documentos de la iglesia, es totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, claro. Y con el caso de Monseñor Romero, pues se ha hecho un poco el mito de que ante el cadáver del padre Rutilio, él allí se convirtió. Y eso no es cierto. No es mágico. Eso no es cierto, eso no existe. Monseñor Romero todo el tiempo de su vida, y está en el escrito de su juventud siendo seminarista, desde ahí se nota una búsqueda de la santidad, un amor grande por la persona de Jesús, un sentir con la iglesia, incluso escrito de su mano, siendo seminarista, que lo fue llevando a una vida recta y a unos sueños grandes de una entrega sin límites al Señor. Y claro, siendo seminarista se vive de un modo, siendo párroco en San Miguel pues se vive de otro, y cuando la cosa se pone convulsa y él es el pastor en Santiago de María, es de otra manera. Y cuando le toca enfrentar asesinatos y mentiras del gobierno, pues reacciona en Santiago de María. Claro que viendo a Rutilio, siendo su amigo, sabiendo que era otra mentira y otro abuso y un crimen, pues claro, es otro paso más en el seguimiento de Jesús, pero no es que el obispo conservador ahora se hizo liberal, el hombre indiferente a los pobres ahora se hizo amante de los pobres. No, eso no existe, ¿verdad? Entonces, incluso ahora pues tenemos esa prueba documental el documental que le hizo la televisión suiza y que fue traducido por fin unos años atrás. Y allí en el Paisnal le pregunta el entrevistador, ¿usted se convirtió en él? Bueno, yo no diría que una conversión, dice él. Yo siempre he deseado responder al Señor, pero las condiciones aquí son diferentes a lo que viví antes. Entonces la respuesta es diferente. Muy bien.
Dentro de ello hay otro subtema que es dar desde nuestra pobreza, que nos invita a desprendernos parte de lo económico, de lo que tenemos, para poder dar a los demás. Y esto trae a colación la primera carta, que está muy confusa para muchos. Decir, cristiano de la iglesia eres tú, campaña. Pero viene a decirnos la manera de evangelizar. Ahora, la segunda carta, dar desde nuestra pobreza, en donde vemos cómo la iglesia ha aportado, ha ayudado a muchísimas personas, tanto nacional como a nivel internacional, y recibir esa ayuda. Ahora, pregunto, también dentro de ello, Padre, hemos hablado acerca de lo de la parroquia, la comunión, la participación, pero dar desde nuestra pobreza, ¿cómo lo podemos también vivir en nuestra parroquia? Creo que lo económico en la iglesia depende de lo espiritual en la iglesia. En la medida en que yo voy siguiendo a Jesús, también mi discipulado afecta lo económico. No va a ser lo primero, pero debe llegar allí. Me va a ir enseñando Jesús a cambiar mis criterios y también a no sentirme angustiado que qué va a pasar mañana y no tengo que comer, porque descubro la providencia y la promesa, el pan de cada día, etcétera. Y me va dando la generosidad. Entonces, si no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento económico. Pero también el sentido de pertenencia. Yo amo esta parroquia, yo me siento miembro, yo quiero construir aquí esto. Porque si no, pues no me siento que me importa a mí, hay que vean los padres. Yo tuve una experiencia muy bonita en Santa Lucía. Entonces la parroquia era lo que ahora son 4 parroquias, era bastante grande. Y repartíamos las alcancías. Y cada alcancía, entonces eran colones, ¿verdad? Cada alcancía traía muy poquito, porque era gente desplazada en la línea del tren, era gente de salarios mínimos en las fábricas de Soyapango y alguna gente un poco de clase media, profesional, pero la inmensa mayoría era gente pobre. Y esa parroquia, en esos años, daba ella solita más dinero que toda la vicaría de la Flor Blanca, que incluye Cristo Redentor, donde estoy ahora, San Benito, Santa Elena, El Carmen, San José de la Montaña, todas esas parroquias de la Ceiba, todas esas parroquias elegantes y de gente rica. Solo Santa Lucía daba mucho más que todas reunidas. Y era de puchito en puchito. ¿Qué había? Pues primero un crecimiento espiritual, de vida de comunidad, y había un sentido de pertenencia muy fuerte, porque el sistema ya pastoral era muy aterrizado en lugares muy pequeñitos cada comunidad, y entonces la pertenencia era muy sentida. Y en estos lugares pues todavía no había unos esfuerzos de evangelización serios, y la gente se sentía indiferente a eso. Las cosas pues van cambiando, gracias a Dios, en la medida en que se evangeliza y se va sintiendo miembro. Entonces creo que eso es parte. Y lo otro es el sentido de que se sepa que el dinero se usa bien, ¿verdad? La credibilidad, Sí. y la responsabilidad. También Monseñor Arturo Rivera Damas lo dice, nuevamente vuelve a citar un texto, un artículo, y dice, bueno, todos estamos como laicos en la responsabilidad de ayudar, siendo iglesia, a los más necesitados y viviendo en comunidad. Dentro de ello hace como un croquis, una mención de una zonificación para el trabajo parroquial rural. Esto ya implica un poco más, se visitaba cantones, filiales, barrios, de qué manera se trabajaba, lo que usted mencionó en un inicio, ¿verdad? Es que la carta pastoral esta tiene un título un poco engañosa, ¿verdad? Igual que las otras, porque pareciera que solo va a hablar de la visita pastoral, pero a partir de la visita pastoral, él va diseñando el estilo de parroquia que espera, y eso es un tesoro en esta carta.
el estilo de parroquia que el obispo pide para sus fieles. Y entonces parte de esa parroquia, de ese diseño de parroquia, es la sectorización. Él tenía muy claro y hasta hace los dibujitos, ¿verdad? Sí. Una carta con esquemas y dibujos para que no haya duda qué es sectorizar y cómo se puede hacer. Y eso significa que la parroquia se va descentralizando, eso es lo primero. Que ya el templo parroquial no va a ser el único centro de actividad, sino que es un centro, pero va a desplazarse hacia la actividad, hacia otras áreas, ermitas, casas, lugares públicos, y va a mantener atención suficiente en el triple ministerio en cada sector. Eso hace surgir jefes de sector que en nombre del párroco reproducen en cada sector el modelo de iglesia y comunidades que ahí están. Entonces dijéramos que esa sectorización va haciendo que el esquema de la diócesis, una porción del pueblo de Dios encomendada al cuidado pastoral de un obispo, que después se ha repetido en la parroquia, pero en chiquito, una porción más pequeña del pueblo de Dios encomendada a un presbítero, en la sectorización se hace más chiquito. Una porcioncita del pueblo de Dios de la parroquia encomendada a unos laicos, que en el consejo sectorial o como jefe de sector van a atenderlos pastoralmente. Y después se aterriza hasta que en cada sector están las pequeñas grupitos cristianos, comunidades cristianas con distintos estilos o nombres, y su animador o pastor o delegado o coordinador, como le quieran llamar. Y entonces vamos viendo los distintos niveles de iglesia, desde la comunidad de base, el sector que agrupa varias comunidades, la parroquia, comunidad de comunidades, y la diócesis, comunidad de parroquias. Entonces es un esquema muy eclesial, muy basado en lo que es la iglesia y muy práctico. Y él diseña en este apartado de la carta pastoral el estilo de parroquia que desea. Muy bien. Dentro de ello, podríamos decir que desde que él escribe la primera exhortación pastoral, cristiano, la iglesia eres tú, viene concatenada o viene, podría decir, relacionada con la segunda carta pastoral, que es el caso dar desde nuestra pobreza, pero viene también concatenada, viene enlazada con esta tercera. Es decir, no se olvida lo que escribió en la primera exhortación pastoral, cristiano de la iglesia eres tú. Hace una integración y hace pues un croquis, hace como prácticamente perfecto, hace un croquis de el nivel, sectoriza, dice, bueno, acá se puede trabajar de esta manera, quienes van a trabajar son ellos y la formación para ellos. Era un hombre ordenado en su mente también, muy lógico y muy ordenado, y además con paciencia. Él no quería arrebatar, pues su estilo también era tranquilo. Entonces en la primera carta va diciendo, bueno, hay que evangelizar y desarrollar una misión para dar que cada miembro se siente iglesia. Y aquí en la tercera está dando ya esquemas pastorales de cómo realizar todo eso. Y esa es una de las cosas, es la sectorización. Muy bien. Ya para finalizar, hay un anexo en donde habla de cómo recibir al obispo que llega visita pastoral. Hay un ritual. Háblenos un poquito así, grosso modo, de este ritual que nosotros de alguna manera como laicos lo hemos vivido, hemos acogido al señor arzobispo cuando llega a nuestra parroquia. Esto está, y que llama mucho la atención porque dice, qué bueno, ¿verdad? Es una manera de recibimiento como laicos a el pastor de la iglesia. Sí, hablábamos la vez pasada también un poco de esto. Primero se da la posibilidad de recibir al obispo o en la puerta del templo o a la orilla del pueblo. Del cantón o del lugar donde se encuentre. Es más difícil en la ciudad recibirlo en otro lugar.
pero recuerdo que una vez invitamos, cuando acababan de nombrar al cardenal, lo habían nombrado cardenal, entonces lo invitamos a que fuera a la parroquia, y ahí en el escalón, pues, bueno, lo recibimos en el redondel que está a una media cuadra de la parroquia, pero ya eso le dio otro sentido de fiesta, y paramos el tráfico, y ya en la calle, y con cohetes, y la gente ahí con banderitas. Entonces se trata de una experiencia de fiesta y de alegría, porque viene el pastor. Creo que es educativo, como él dice, una visita pastoral no va a dar frutos si no hay una catequesis previa para los fieles. El obispo no es un funcionario de más alto rango, no es un administrador más general, no. Es el sucesor de los apóstoles. El obispo es el pastor de toda la diócesis. Cada parroquia es suya. El obispo es el sumo sacerdote. Entonces debemos recibirlo en ese sentido. Es la presencia sacramental de Cristo que entra a nuestra parroquia. Y entonces lo recibimos alegres, con fiesta, en fe. Ahí no valen las simpatías humanas o no. Uno puede tener más simpatía por un padre que por otro, por un obispo que por otro, por un papa que por otro. Pero eso son cosas secundarias. A lo que priva aquí es la fe. Entonces lo recibimos en fe, con fiesta. Y aquí está el ritual, vea, a la puerta del templo se puede desarrollar el rito siguiente. El párroco con capa pluvial acoge al obispo, le presenta el crucifijo para que lo bese, él rocía con agua bendita a los fieles y empieza una pequeña celebración de acogida del obispo e introducción a la visita. Y después la visita ya desarrolla su agenda de diálogo con la gente. Creo que hay que destacar que Monseñor Rivera le dedica bastante atención en la carta también a que sea un diálogo serio, profundo, pastoral, y hasta especifica qué temas se deben tratar en el diálogo y con qué personas hay que hacerlo. Y eso es lo fundamental, porque ahí es donde se toma el pulso y donde se mira la vitalidad de esa porción de la diócesis, que es la parroquia, y donde él puede ayudar con la potestad que tiene y la gracia que tiene por su cargo, para decir es por aquí y no es por allá. Hay que hacer esto y evitar lo otro, al oír a los fieles y por supuesto también al párroco. Muchísimas gracias, Padre Jaime Paredes. Queridos amigos de los medios de comunicación católicos, queremos agradecer esa fiel sintonía. Hemos concluido este sexto conversatorio respecto a la visita pastoral, que es la tercera exhortación pastoral de la visita. Él lo titula La visita pastoral o canónica de Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Volvemos nuevamente a los estudios. Gracias por esa fiel sintonía y esté pendiente de cada conversatorio, porque estaremos abordando estos grandes temas del legado que nos ha dejado Monseñor Arturo Rivera Damas. Muchísimas gracias, Padre Jaime Paredes, por compartir, por testificar y testimoniar ese amor. Felicidades a ustedes por estos programas. Gracias por la invitación. Bendiciones abundantes.